¿Podrían decir si ya tienen en grande la imagen? Sí, Doctor. doctor. Sí, doctor, ya se ve. Ok. Al término de esto, compartimos el artículo que van a trabajar, ¿de acuerdo? Y las personas que les tocó en suerte trabajarlo, ¿ok? Muy bien. Entonces, estudios anatomopatológicos y endoscopios. Dentro de los estudios endoscópicos que son importantes en el, en las enfermedades respiratorias, uno de ellos es la laringoscopía. La laringoscopía es muy importante porque la vía aérea alta corresponde, a la vía aérea alta le corresponde un buen alto porcentaje de enfermedades que limitan el flujo de la vía aérea. La vía aérea alta, es decir, la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, cuando tienen alteraciones importantes, son, son frecuentemente causa de algunos síntomas persistentes, pero básicamente, este, pueden comprometer la ventilación, ¿de acuerdo? Entonces, la laringoscopía es muy importante. Ya les mostraba cuando veíamos el ingreso a la vía respiratoria baja, la laringe, ¿de acuerdo? Debe realizarse en todos los pacientes que refieren tos persistente. Es decir, todo aquel paciente que dice que dice tener tos persistente, lo primero es hacerle una laringoscopía. Ajá, sobre todo si la tos es seca, si no es productiva y si tiene un tinte metálico, ¿no? La tos. Ajá. Esta tos que se describe burdamente como perruna, ¿no? Sobre todo en asociación con disfonía. Es decir, parte del protocolo de estudio de la disfonía implica la laringoscopía, ¿de acuerdo? No solo no solo se deben buscar lesiones intrínsecas, sino también detectar parálisis de cuerdas vocales que pueden ser unilaterales o bilaterales y comprometer la ventilación de la vía aérea, ya sea por este elemento como parálisis o lesiones que comprometan espacio, por ejemplo, una tumoración que puede llevar a esta situación. ¿No tienes? Sí, ya tengo. Ábrele, la esofagoscopía y endoscopía del tubo digestivo alto es muy importante. Es importante es importante para la vía respiratoria el hecho de que algunos pacientes tienen no solamente enfermedad por reflujo leve, no solo enfermedad por reflujo leve, tienen enfermedad por enfermedad de tránsito esofágico relevante de importancia. Entonces la esofagoscopía y la endoscopía del tubo digestivo alto es muy importante porque una neumonía por aspiración puede ser secundaria a divertículos esofágicos, puede ser secundaria a calasia esofágico o estenosis por úlceras pépticas o por neoplasias. Entonces, estos elementos que son obstructivos de la vía digestiva pueden generar reflujos de importancia que pueden llevar a neumonía por broncoaspiración, ¿de acuerdo? No vayan a olvidar, no vayan a olvidar que esto es parte del protocolo diagnóstico cuando se trabaja neumonías que aparecen en el segmento 6. Platicábamos cuando veíamos los segmentos que al segmento 6 va a dar todo lo que pues pasa a la vía aérea de manera errada, ¿no? Como por ejemplo las broncoaspiraciones, la broncoaspiración de material de la boca o gástrico directamente llega al segmento 6. Cuando tenemos neumonías del segmento 6, derecho o izquierdo, sobre todo si son en segundos eventos o esto, hay que estar pensando que el paciente puede tener algún trastorno del tránsito esofágico. Entonces, hay que buscar la situación de diagnóstico de acalasia, estenosis, úlcera péptica o neoplasia, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto se puede detectar, así como la enfermedad difusa asociada a disfagia en pacientes que tienen una esclerosis sistémica progresiva. La esclerosis sistémica progresiva lleva a disfunción esofágica generalizada y a reflujo, ¿de acuerdo? En cuyo caso, también es importante realizar estudios de motilidad esofágica.
Entonces a ustedes les va a parecer algo extraño, pero algunos elementos diagnósticos en enfermedades del tubo digestivo, sobre todo del tubo digestivo alto, son esenciales para nosotros, ¿de acuerdo? Para conocer las enfermedades, la etiología de algunas entidades respiratorias. La broncoscopía, ya lo hemos platicado cuando estudiamos anatomía segmentaria del pulmón. La broncoscopía es una técnica segura y relativamente sencilla, útil en diagnóstico y tratamiento de enfermedades broncopulmonares. Sencilla y relativamente, relativamente sencilla, porque ya decíamos que la exploración del aparato respiratorio videoasistida nos puede llevar 20 a 25 minutos, realmente no es un tiempo prolongado, y sí los hallazgos pueden ser de gran importancia en diagnóstico y en tratamiento de enfermedades broncopulmonares, ¿de acuerdo? Entonces las indicaciones para solicitar una broncoscopia son estas que les voy a enumerar, y es muy importante que no vayan a olvidar que la broncoscopía se hace con conocimiento del área que estás tú mandando a estudiar, ¿no? No solamente tú solicitas una broncoscopía, debes de tener una noción del segmento afectado, del área pulmonar afectada, de la posible afectación por una etiología probable. Si no tienes esa noción y nada más pides una broncoscopia para ver qué encuentras, no es conveniente, no. La broncoscopia no es un estudio de rastreo de curiosidad, es un procedimiento que debe tener una guía protocolaria de investigación previa clínica y en ocasiones radiográfica, ¿no? Entonces, número uno, las indicaciones para la broncoscopia. Número uno, para evaluar lesiones pulmonares de etiología desconocida que aparecen en la radiografía de tórax como un incremento de la densidad, un infiltrado, una telectasia o una radiolucidez localizada, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros encontramos en la radiografía en la imagen encontramos un infiltrado específico, una telectasia repetitiva, una radiolucidez localizada, un incremento de la densidad al que no le encontramos nosotros una etiología de primera instancia. Entonces y la broncoscopía nos es de utilidad como apoyo diagnóstico, ¿de acuerdo? Y eventualmente para tratamiento. Número dos, para evaluar la permeabilidad de las vías aéreas. Es muy importante, es muy importante evaluar la permeabilidad de las vías aéreas, y un poco más adelante vamos a hablar de patología de la tráquea, esencialmente en relación a estenosis traqueal, ¿de acuerdo? La estenosis traqueal es una patología muy, de muy alta frecuencia, dada la gran cantidad de intubaciones que se han realizado en el año pasado debido a la pandemia. No dudamos que va a incrementar la aparición de estenosis traqueales, porque las estenosis traqueales son básicamente post-intubación, pero no se puede hacer el diagnóstico de estenosis o de alteraciones de la permeabilidad de la vía aérea sin broncoscopía. Recuerden que la imagen siempre es un elemento sugerente. A una hora las reconstrucciones 3D te pueden dar una imagen falsa de permeabilidad de la vía aérea, y cuando tú entras con broncoscopía detectas que hay estenosis, ¿de acuerdo? Sobre todo dinámicas, porque en ocasiones la vía aérea puede aparecer con un diámetro adecuado, es decir, con una permeabilidad aparentemente adecuada de manera estática, pero cuando el paciente realiza una inspiración profunda o una expiración forzada, se colapsa la vía, y entonces tú puedes hacer el diagnóstico de dificultad para la permeabilidad de las vías aéreas, ¿de acuerdo? Puede ser en tráquea o en los grandes bronquios, ¿de acuerdo? Bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho, o en uno de los bronquios segmentarios, ¿de acuerdo? Entonces, número tres, la broncoscopia está indicada para estudiar una hemoptisis no explicada, una tos de etiología desconocida, o un cambio en la naturaleza de la tos, sibilancias o estridor, ¿de acuerdo? Resulta que nosotros en ocasiones tenemos pacientes con hemoptisis de los cuales la imagen no nos muestra
un elemento que nos permita a nosotros acercarnos al diagnóstico, entonces tenemos que echar mano de la broncoscopía. Por ejemplo, por ejemplo, en hemoptisis con enfermedad fibrocavitaria en la placa simple de tórax o en la tomografía, ¿ah? Sobre todo una enfermedad exudativo cavitaria, es decir, una neumonía necrotizante de las regiones apicales, tú inmediatamente imaginas que puede ser por tuberculosis, no pides broncoscopía, pides vaciloscopías, las vaciloscopías salen positivas, entonces lo que tú haces es iniciar tratamiento con medicamento antituberculoso, ¿de acuerdo? Pero, si tienes hemoptisis verdadera, y los estudios de imagen no te son de utilidad para acercarte a la teología, entonces solamente la hemoptisis no explicada es indicación de broncoscopía, ¿de acuerdo? O un detalle importante en el protocolo de investigación de tos, significa que tú tienes tos persistente, si la tos persistente va más allá de 8 semanas, ¿ajá? Y el tratamiento no disminuye la intensidad, la frecuencia de la tos, ¿ajá? Pero además ha cambiado la naturaleza de la misma, aparece como silbante o con estridor, entonces tú entras a revisar la vía aérea por broncoscopía, ¿de acuerdo? O solicitas que el broncoscopista entra a revisar la vía aérea y esta es una indicación muy importante en broncoscopia. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos claros? Una pregunta, ¿qué mencionó que la tos persistente debe ser de cuánto tiempo? Ah, la tos persistente es lo que conocemos como tos crónica, ¿no? 8 semanas o más. 8 semanas o más, ¿de acuerdo? Ok, Es la situación de la indicación de broncoscopía. Es muy importante la broncoscopía porque te acerca a la teología, inclusive te ponen frente al diagnóstico, ahorras tiempo, ahorras situaciones penosas para el paciente, porque es un estudio directo de la vía aérea. Y recuerden que los principales receptores de la tos los tenemos en la vía aérea, ¿de acuerdo? La indicación número 4 para broncoscopía es para estudiar el origen de una citología de esputo sospechosa o positiva. Nosotros podemos tener un, este, un, un cáncer pulmonar, este, TX, es decir, cuando nosotros clasificamos TX, sabemos que hay cáncer broncopulmonar, porque en el estudio citológico de la expectoración aparecieron células neoplásicas, pero no tienes un estudio de imagen ni ni de radiografía tórax, ni de tomografía de alta resolución. No tienes una imagen que sugiera la etiología tumoral, entonces es importante entrar a la broncoscopía. Entrar con broncoscopía. La broncoscopía tiene actualmente dos vertientes muy importantes. La primera es que se pueden utilizar elementos, marcadores de tumores con tinciones especiales in situ, que te pueden, mostrar, tumoraciones, inclusive planas, entre 2 y 3 milímetros de diámetro, ¿no? Pequeñísimas. Tú encuentras una zona particularmente pálida, particularmente sospechosa, la tiñes con coloraciones especiales y determinas que esa zona tiene un origen neoplásico, ¿de acuerdo? Esa es una de las vertientes. La otra vertiente es el estudio broncoscópico con ultrasonido, con ultrasonido broncopulmonar, ¿de acuerdo? Existen implementos especiales a través de los cuales se aplica ultrasonido, se aplican ondas de ultrasonido, aunadas a la imagen broncoscópica y se encuentran elementos tumorales pequeñísimos, con esa dualidad de dos estudios, broncoscopía y ultrasonido, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante
que tú tienes una citología de esputo sospechosa o positiva para cáncer pulmonar y no encuentras el origen de la misma, tienes que hacer una broncoscopía con alguno de estos elementos que ayuda, ¿de acuerdo? La indicación número 5 para realizar broncoscopía es para estudiar la parálisis no explicada de una cuerda vocal o de un hemidiafragma, un síndrome de vena cava superior, un quilotórax o un derrame pleural no explicado. Siempre que tú tengas un derrame pleural al que no le encuentras explicación, un quilotórax persistente, es decir, en el que sospechas ruptura del conducto arterioso, pero ya hay una revisión del conducto y el conducto está íntegro, el conducto torácico, por supuesto, que es el principal, es la principal vía linfática de drenaje de líquido, está íntegra, o bien tienes un síndrome de vena cava en el cual no encuentras explicación, o bien parálisis de una diafragma o una cuerda bucal, entonces tienes que realizar broncoscopía. Por supuesto, la broncoscopía siempre va, este, siempre va en paquete. El paquete es el estudio de la imagen directa, lo que les explicaba hace un momento, pero también el estudio citológico, anatomopatológico de un lavado bronquiolo alveolar, de un cepillado bronquiolo alveolar y de biopsias, por supuesto, ¿no? Biopsias, ajá. Entonces, por eso es relevante la situación del estudio broncoscópico. Y número 6, la broncoscopía está indicada para evaluar los problemas que se asocian a los tubos endotraqueales, como lesión traqueal, obstrucción de las vías aéreas por alguna otra situación, como defectos en la colocación del tubo, o bien la misma broncoscopía está indicada para colocación del tubo endotraqueal, es decir, la endoscopía tiene indicación cuando tú tienes una vía aérea difícil para intubar al paciente, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante el acceso a un broncoscopio este, para resolver problemas con vía aérea difícil, porque vía broncoscopía es técnicamente muy sencilla cualquier situación en la que por otros mecanismos no se pueda acceder a la vía aérea para intubación del paciente. Entonces, esto es en relación a la broncoscopía. Número 7, es muy importante la broncoscopía para estratificar el cáncer de pulmón en el preoperatorio y posteriormente para evaluar cuando proceda la evaluación la respuesta al tratamiento. Nosotros cuando valoramos cáncer de pulmón, tenemos que ofrecerle al cirujano de tórax una estadificación del tumor, es decir, el cirujano de tórax va a entrar a operar, a resecar un tumor, ajá, solamente sí y solo si se ha hecho una estadificación adecuada de ese tumor. Una estadificación inadecuada, es decir, una identificación no incorrecta de ese tumor lleva procedimientos quirúrgicos este, que terminan en fracaso o bien que no son útiles para el paciente, ¿no? Sobre todo en cáncer pulmonar es muy importante que tú estadifiques adecuadamente. Ajá. Y el ejemplo más característico es si tú tienes una tumoración en el bronquio principal derecho o izquierdo, y este tumor se encuentra a menos de 2 centímetros de la carina, ya es estadio 4. Ajá. Ya es estadio 4 y y obviamente es un carcinoma avanzado, ¿no? Esto tiene implicaciones pronósticas para el paciente, tiene implicaciones de tratamiento y es muy importante que tú le des esta estadificación al médico cirujano, porque si está a más de 2 centímetros de la carina y piensas resecar con neumonectomía o con alguna técnica radical, es importante que el cirujano, su procedimiento sea curativo, ¿no? Que no metas al paciente a un riesgo quirúrgico elevado para una gran neumonectomía cuando clasificaste mal y el paciente va a tener muy mala respuesta al procedimiento quirúrgico con recidiva de la enfermedad y con deterioro de su estado de salud, ¿de acuerdo? Entonces, ese solo uno de los ejemplos, pero básicamente la broncoscopía nos sirve para evaluar este, eh, sospecha de adenopatías subcarinales
por tomografía podemos tener sospecha de que son adenopatías tomadas por tumor, es decir, que son adenopatías neoplásicas, ajá, pero para eso tenemos el elemento de la biopsia transtraqueal, ¿de acuerdo? Transcarinal, biopsia transcarinal, ajá, es una biopsia transpulmonar transcarinal, en la cual accedes a los ganglios, subcarinales, tomas una biopsia, ese material te lo estudia el patólogo, mientras tú estás haciendo la broncoscopía, te estudia y te dice si tiene ganglios subcarinales el paciente, y esto también tiene implicación pronóstica para el cáncer de pulmón, ¿no? Entonces es muy importante porque todo esto tiene que ver con la respuesta al tratamiento, de de un paciente, y todos deseamos que el tratamiento de un paciente con cáncer pulmonar sea curativo, ¿de acuerdo? Pero no lo vamos a hacer así si no somos capaces de estadificar, y la broncoscopía es un elemento extraordinariamente importante para estadificar este tipo de tumores, ¿de acuerdo? Así como la broncoscopía negativa, es decir, cuando la broncoscopía no encuentra el tumor por ningún mecanismo, por ninguna técnica de las que ya les he mencionado, entonces el tumor se clasifica como TX, ¿no? Es decir, hay un tumor, no está identificado, y eso implica elementos muy importantes para el tratamiento y para la curación del paciente. Número 8, está indicada la broncoscopía para obtener material para estudios microbiológicos en la sospecha de infecciones pulmonares. No, no basta con sospechar que un paciente tiene una neumonía o que tiene una afectación infecciosa. Tienes que encontrar el microorganismo, ¿de acuerdo? Encontrar el microorganismo no implica, entras con un broncoscopio, tomas muestras directamente del segmento bronquial implicado, del pulmón izquierdo, derecho, del bronquio principal izquierdo, derecho implicado, y esas muestras son completamente fiables para saber qué germen está afectando a ese pulmón o ese aparato broncopulmonar, ¿de acuerdo? Esa parte broncopulmonar. Entonces, cuando tú obtienes muestras por expectoración, es decir, el paciente está consciente, le dices, deme una muestra de expectoración, póngala en este frasquito y lo mandas a cultivar. Hay una alta probabilidad de que en ese cultivo aparezcan gérmenes de la boca, ¿no? Gérmenes de la boca, gérmenes de la faringe, de la laringe, que no nos es de utilidad eso para la etiología de una neumonía, ¿no? Sin embargo, cuando la muestra la tomas por broncoscopía, es una toma directa y muy preciada para hacer estudio microbiológico. Ahora los estudios microbiológicos han avanzado de manera importante, ¿no? Nosotros crecimos en la etapa en la que se tenía y se cultivaban los gérmenes, y era una cuestión que llevaba días y a veces semanas, ¿no? A veces semanas, como tienen tuberculosis. Ahora no, ahora tomas una muestra por broncoscopía, la mandas a estudio molecular, y un estudio de RT-PCR te dice ante qué germen qué germen está implicado en la enfermedad, y tu respuesta la tienes en horas, ¿no? La tienes en horas. Esto se está trabajando en el INER. En el INER una persona llega por neumonía por coronavirus. Este paciente es intubado, se intuba, aparece a los 3 o 4 días fiebre, aparece una lesión adicional en la tomografía, se sospecha de una neumonía sobreagregada, se toma una muestra por broncoscopía, se envía a estudio molecular, y en horas te dicen es Klebsiella, es neumococo, es estafilococo, ¿de acuerdo? Lo que antes llevaba muchísimo tiempo determinar por cultivos, ¿de acuerdo? Y además mucha situación de habilidad por cuestiones de técnicos, ¿no? Ahora es un estudio que se monta ya sea por técnicas de lisa o por algunas otras técnicas de inmunofluorescencia, y te determinan por RT-PCR, qué germen está sobreagregado, y te lo determinan rápidamente. Ese es uno de los elementos que en el INER está haciendo
muy efectiva la atención de los pacientes, ¿no? Ellos tienen al alcance tecnología de vanguardia que solo tienen en Europa, en, este, en los Estados Unidos, tienen tecnología que no hay en ninguna otra parte de México, ¿no? Bueno, entonces, el número 9 para evaluar las vías aéreas en sospecha de desgarro bronquial o otra lesión después de un traumatismo autocorácico abierto o cerrado. Si recuerdan el elemento si recuerdan el caso que les presenté del chico que sufrió una ruptura del bronquio principal izquierdo posterior a un traumatismo torácico, ya sabrán la importancia de la broncoscopía para determinar la naturaleza de la ruptura, ¿no? Obviamente, si tú vas a desarrollar una especialidad quirúrgica, por favor, no vayas a desarrollar una especialidad quirúrgica para decir no se puede hacer nada, ¿no? No, tienes la obligación, de principio médico de intentar la resolución de los problemas con harta frecuencia entramos por un traumatismo torácico por broncoscopía, encontramos desgarro, ruptura de un bronquio principal izquierdo, derecho, ruptura importante como esta que les mostré en el caso, con abducción de la carina, con ruptura de un vaso importante, todo esto, y tienes que ser capaz de hacer la descripción de esa lesión para que el cirujano de tórax entre rápidamente y corrija el problema, ¿no? El cirujano de tórax es un instrumento que hay que saber utilizar, pero solo lo puedes utilizar, es decir, solo puedes, echar mano del cirujano de tórax si eres capaz de presentarle el diagnóstico de una patología y sobre todo que es potencialmente corregible, ¿no? Esa es la parte clave. Y al igual que el cirujano de abdomen, ¿no? El cirujano de abdomen le presentas el diagnóstico, documentas el diagnóstico y el cirujano le entra, porque le entra, ¿no? Ahí está la corrección. Así en la vía aérea y en el pulmón, ¿de acuerdo? A veces el desgarro es broncopulmonar y tienes que identificar que aparte del bronquio se desgarró el pulmón y lo tienes que describir porque el paciente es susceptible de segmentectomía o de lobectomía y eso es lo que le presentas al cirujano de tórax, ¿no? De ahí tu capacidad y tu habilidad para la cuestión de la interpretación broncoscópica. Te repito, no tienes que ser tú el broncoscopista puede ser otro, pero te va a dar datos que tú tienes que saber interpretar y saber qué es lo que vas a decidir junto con el cirujano para corregir patología. Este es uno de los ejemplos que comentaba, como el del caso que te presenté ya, y esta es una de las indicaciones. También es importante para evaluar la sospecha de una fístula traqueoesofágica. Evaluar la sospecha de una fístula traqueoesofágica más bien es corroborar que existe una fístula traqueoesofágica. Este, em, por aspirado de secreciones de un paciente con intubación endotraqueal, se obtiene material que parece material gástrico, ajá, o gastrobiliar en la vía aérea. Entonces tú sospechas que el paciente tiene una fístula. Bueno, pues entras por broncoscopía e introduces un colorante por la vía digestiva y si este colorante lo detectas por el broncoscopio en la vía aérea, ya tienes tu diagnóstico de fístula traqueoesofágica, ¿de acuerdo? Obviamente también tienes la posibilidad, porque actualmente es lo que se está haciendo, el broncoscopista hace el cierre de la fístula traqueoesofágica desde la tráquea, ¿de acuerdo? Cierra la tráquea con colocación de engrapados, y bueno, se resuelve el problema, ¿no? Por el otro lado, entra el gastroenterólogo con endoscopía, hace el cierre del esófago también por engrapado o por ligadura o por alguna otra técnica, ajá, o por sutura, también vía endoscópica, y se resuelve la fístula traqueoesofágica, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque aquí la imagen te lleva al diagnóstico y el diagnóstico te acerca a la posibilidad de tratamiento. Entonces, ya recordarás que te hablé de la broncoscopía como un elemento diagnóstico y terapéutico. Estos son los elementos que
que te da la broncoscopía para actuar en situaciones, sobre todo tremendamente graves como las fístulas, ¿no? Que llevan a neumonías repetitivas, que llevan a procesos de hiperactividad bronquial con aumento de la resistencia de la vía aérea y otras cosas, ¿no? Número 11, también está indicada la broncoscopía para determinar la localización y la extensión de una lesión del aparato respiratorio después de la inhalación aguda de humos nocivos o de la aspiración de contenido gástrico en los intentos de otolisis y broncoaspiración. Es muy importante cuando hay un intento de suicidio, la persona pierde el conocimiento y ha tenido de alguna otra sustancia, bueno, pues la broncoscopía te permite determinar esta situación, ¿no? Tenemos el caso, te lo voy a presentar un poco más adelante, si me haces el favor de recordarme. Tenemos el caso de una persona que intentó, eh, que tuvo pérdida de conocimiento, le intentaron hacer un lavado gástrico y una aplicación, más bien hicieron un lavado gástrico y le aplicaron carbón activado, y la persona hace una aspiración de carbón activado hacia la vía aérea y desarrolla insuficiencia respiratoria aguda severa grave, ¿no? Bueno, más bien grave, un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave, un SIDA, debido a la aspiración de carbón activado, ¿no? El urgenciólogo de repente se pasa de, de incauto. No a todos los pacientes, no todos los pacientes están en condiciones de que les introduzcas carbón activado, aunque lo hagas de buena fe, y si se va a la vía aérea, provoca una lesión gravísima, ¿no? Por broncoscopía se localiza este material, se realizan lavados del mismo, se, este, se implementa retiro de ese material se quita lo más rápidamente posible de la vía, del tracto bronquial, y esto limita la lesión, ¿de acuerdo? El daño. La broncoscopia también está indicada para obtener material para estudio de los pulmones de pacientes con enfermedades intersticiales difusas o localizadas. La broncoscopia transbronquial es muy importante para el diagnóstico de muchas enfermedades intersticiales difusas o localizadas, ¿de acuerdo? Eh, Vía la biopsia bronquial o biopsia transbronquial subcarinal, ¿de acuerdo? Esto te da material para que un patólogo especializado en vía aérea, no en vía aérea, en pulmón, te determine en relación a qué es la alteración de la enfermedad intersticial de ese paciente, ¿de acuerdo? Entonces no tienes que hacer una biopsia a cielo abierto, ¿no? Hay ocasiones en que está indicada, pero ya no es tan necesaria como antes, ¿no? Ahora haces biopsias por broncoscopía y te acercan el diagnóstico de manera importantísima, ¿no? Así entonces podemos hacer diagnósticos de alguna vasculitis como granulomatosis de Wegener, ¿ah? Podemos hacer diagnósticos de alguna otra enfermedad granular de importancia, o bien de alguna otra etiología de las neumopatías intersticiales. Por cierto, hay más de 250 etiologías de las neumopatías intersticiales crónicas, ¿sí? Y además, ahí se incluyen las neumonías intersticiales agudas, que son las que nos están dando batalla, ahorita nos están apaleando con las neumonías virales, ¿no? Que no todas las neumonías virales son por coronavirus, ¿no? Y también esto te ayuda al diagnóstico, ¿sí? Entonces, en algunas situaciones terapéuticas, la broncoscopía es útil en procedimientos terapéuticos, ¿de acuerdo? Para extraer secreciones o tapones de moco que no se movilizan con técnicas convencionales, para extraer cuerpos extraños es muy importante. El adulto mayor que pasó una tableta en lugar de al esófago a la vía aérea, esa tableta es un componente químico que da neumonitis grave y a veces puede ser solo paracetamol, por ejemplo, pero está en un sitio inadecuado, da neumonitis grave, tú tienes que extraerlo. Para extraer ese elemento de la vía aérea no hay nada igual a la broncoscopía y la canastilla de arrastre, ¿no? Hay una canastilla de arrastre que pasa por el canal de trabajo del broncoscopio, que al salir del canal del trabajo del broncoscopio se expande como una verdadera canastita, se toma la tableta o se toma el elemento nocivo, se retira de ahí, sale con todo el broncoscopio, ¿no?
También para extraer tejido traqueal o endobronquial anormal causante de estenosis, cuando le estás aplicando técnica de láser, ¿no? En estenosis traqueal, el tratamiento con láser implica ir retirando tejido anómalo que está cerrando la tráquea y permeabilizar la misma. Esto se hace vía broncoscopía, ¿de acuerdo? Entonces, no se aplica láser si no es por broncoscopio. Entonces, es broncoscopio más técnica láser para extraer tejido traqueal o endobronquial en la estenosis de la gran vía aérea, ¿de acuerdo? Ya les comentaba hace un rato, para intubaciones difíciles en pacientes con espondilitis cervical, con problemas dentales, con retrognatia, micognatia, con miastenia grave, con acromegalia, con traumatismo craneal severo, con traumatismo cervical, traumatismo laríngeo de tráquea. La intubación esta, que es particularmente difícil por el medio convencional, con broncoscopía es más accesible la vía y con mucha mayor seguridad, ¿no? Por supuesto, ya te platicaba de los procedimientos de hemostasia y de hemotisis con catéteres de flotación o de globo, en los casos de que localices la eminencia del sangrado a través del bronquio del lóbulo superior izquierdo. Entonces, te, te vas a la división superior, encuentras que es que es el ápico posterior, el bronquio que está, el segmento que está afectado, ahí está la hemorragia. En ese bronquio colocas un globo de catéter de flotación e insuflas el globo, se tapona el catéter, se genera una telectasia por reabsorción, se colapsa el segmento para el sangrado y tú salvas la vida del paciente mientras se realiza un procedimiento curativo de otra índole, ¿no? Ya sea una segmentectomía, se aplica tratamiento antituberculoso, si es por tuberculosis o alguna otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante en estos procedimientos que te quería comentar, que son diagnósticos y terapéuticos. Lo que estás viendo ahí es una preciosidad, es mi nieta, este, la viste desde las primeras presentaciones, bueno, ahí estaba pequeñita, ¿no? Ahora la traviesa tiene ya 4 años, ¿no? Los estudios citológicos tienen que ver con las características de la morfología de células. Es muy importante que tengas una noción. Es morfología de células individuales, ¿eh? O de pequeños grupos de células y tienen su máxima utilidad en estudios en el estudio de las neoplasias malignas, ¿de acuerdo? Todas las neoplasias son malignas. No hay estudio, hay neoplasias benignas, ¿no? Son tejido nuevo, pero no es maligno. Entonces, hay en las neoplasias malignas, es decir, en los carcinomas, es donde tiene su utilidad más importante la citología de células, ya sea células aisladas o grupos de células, ¿de acuerdo? La interpretación de las alteraciones histológicas varía con el origen del material que se estudia y la técnica con la que se ha obtenido. Hay 4 categorías de este tipo de material. Entonces, nosotros obtenemos material de esputo, lavado bronquial, cepillado bronquial, como te comentaba hace un rato, que es la muestra de la superficie de las vías aéreas. Obtenemos líquido del lavado bronquiolo alveolar que se obtiene del parénquima pulmonar y que habitualmente te decía cuando te explicaba de los segmentos pulmonares, que el broncoscopio se va al segmento 6, ahí mete una cantidad de líquido, ahí se está lavando ese tejido, se están obteniendo células, se aspiran por el canal de trabajo del broncoscopio y ese material se va a estudio anatomopatológico, ¿de acuerdo? También la citología es importante en el líquido pleural. Si tú obtienes células neoplásicas malignas en el líquido pleural, hay dos vertientes. La primera es que el tumor sea pleural, sea un tumor primario de la pleura, o bien que el tumor sea una metástasis, es decir, que el origen del tumor sea algún otro órgano. Si tú tienes un adenocarcinoma, si tú tienes o células malignas que son de un adenocarcinoma en líquido pleural, entonces el paciente es estadio 4, ¿no? Es decir, es enfermedad metastásica fuera de tratamiento quirúrgico y el paciente se programa para tratamiento de quimio o radioterapia dependiendo de la ubicación de la neoplasia, ¿de acuerdo? Pero encontrar células neoplásicas en el líquido pleural acerca mucho a la situación de una neoplasia de extensión, es decir, metastática, ¿de acuerdo? Muy importante. Sí hay neoplasias primarias, sí hay neoplasias primarias de la pleura. Recuerda las
el mesotelioma, ¿no? El mesotelioma es un tumor primario de pleura. El diagnóstico del mesotelioma es difícil desde el punto de vista del estudio de las células de la pleura, pero el patólogo tiene kits de inmunohistoquímica con los cuales se hacen tinciones especiales y determina que es un mesotelioma. La diferenciación, el diagnóstico diferencial más complicado para el, para el patólogo de patología respiratoria es mesotelioma contra adenocarcinoma, pero tienen características bastante diferentes. Te voy a presentar más adelante la clasificación histológica de los tumores pulmonares de cáncer pulmonar. Lo vamos a ver, lo vas a conocer y vas a ver que estamos hablando de situaciones muy particulares y que se pueden identificar. Pero esto es muy importante en los estudios de citología. El material pulmonar o mediastínico se obtiene por aspirado con agua fina. A veces se encuentra el tumor que está adyacente a la pared del tórax. Es decir, en la tomografía reconoces un tumor que está pegado a la pared del tórax. Llegas a través de una aguja con él, aspiras, ajá, aspiras y paz, ¿no? Tienes el material suficiente para estudio anatomopatológico y diagnóstico del paciente, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante. Eso es lo más cercano a estudios de esto que te mencionaba el último, es lo más cercano al estudio de la biopsia. Entonces la biopsia es la distancia más. Recuerden por favor que la distancia más corta entre dos puntos siempre es la línea recta. Es decir, tú puedes sospechar muchas cosas y pedir una cantidad de estudios extraordinario. En patología donde tú sospeches, la presencia de una neoplasia, no te andes con rodeos, ¿no? Toma una biopsia, ¿de acuerdo? Entonces, las biopsias que podemos obtener son biopsia bronquial por broncoscopía, biopsia transbronquial, por broncoscopía, transcarinal, biopsia transtorácica, que es con aguja fina que te platicaba hace un rato. Se puede hacer biopsia por toracoscopía, es decir, por mini cirugía videoasistida, cirugía toracoscópica videoasistida, particularmente un poco más amplia en casos necesarios. Se puede obtener biopsia pulmonar abierta por toracotomía directa, toracotomía posterolateral o toracotomía posterior o anterior, dependiendo del sitio en el que tú estés ubicando tu tumor antes de la cirugía. Se puede obtener biopsia por mediastinoscopía, por mediastinectomía anterior, ¿de acuerdo? Todo esto es muy importante porque son estudios que llevan videoasistencia para realizar la biopsia y que son elementos mucho más directos porque identificas por imagen la lesión y de ahí obtienes el material para tu estudio, ¿no? Se puede obtener biopsia de los ganglios linfáticos escalinos. Muy importante porque encuentras un crecimiento tumoral ahí, un crecimiento nodular en los ganglios escalinos, es un crecimiento indurado, fijo a planos profundos. Tomas uno de esos ganglios y esa es una biopsia importante en la patología broncopulmonar, ¿de acuerdo? El ganglio escaleno es un ganglio centinela de tumores pulmonares, ¿de acuerdo? La biopsia pleura con aguja de Kopp o de Abrams es muy importante para obtener este material pleural. Entonces te platicaba hace un rato que hablábamos del líquido de derrame pleural, que bueno, si tú tienes células neoplásicas en el líquido, es muy importante que tú determines si la neoplasia es primaria de la pleura o si es enfermedad metastásica que llegó ahí de otro sitio. Entonces, la biopsia pleural que se obtiene con aguja de Kopp por punción transtorácica o de Abrams, esa te determina si el tumor es primario de pleura o si llegó ahí la tumoración de algún otro sitio, ¿no? Dentro de los tumores de pleura más importantes, el linfoma es uno particularmente importante porque si tú haces diagnóstico de linfoma de pleura, el paciente se quita de cuentos, recibe quimioterapia y se cura, ¿no? Desaparece el derrame, desaparecen las lesiones de la pleura y el paciente se cura de la neoplasia. Una de las neoplasias que tienen mejor respuesta a quimioterapia y radioterapias son los linfomas, ¿no? Los linfomas es muy importante diagnosticarlos. Tienes que tener una habilidad especial para pensar en linfoma
por la extraordinaria respuesta favorable al tratamiento de quimio y radioterapia, ¿de acuerdo? Entonces, estudio funcional, estas pruebas son esenciales en el estudio de las enfermedades respiratorias. La elección de cuál se debe realizar en una situación dada depende del objetivo del estudio. Existen 6 tipos. Número 1, identificar qué síntomas y signos como disnea, tos y anosis tienen un origen respiratorio. Número 2, vigilancia de la progresión de la enfermedad o respuesta al tratamiento, con estudios de función pulmonar. Número 3, evaluación del riesgo de aparición de disfunción pulmonar y de complicaciones como consecuencia de intervenciones terapéuticas, como cirugías o aplicación de fármacos como metotrexato, amiodarona, etcétera. Todo esto en en estudios funcionales, ¿de acuerdo? No invasivos. ¿Ah? Número 4, cuantificación del grado de discapacidad en las enfermedades ambientales y ocupacionales. Es muy importante para los dictámenes de quienes tienen que determinar que un paciente es apto, ¿no? Para continuar trabajando, ¿no? Es muy importante porque el dictamen nunca es una apreciación personal, sino más bien resultado de un estudio concreto y confiable, y las pruebas de función pulmonar son para esto, ¿no? Número 5, realizar estudios de encuestas epidemiológicas en grupos de población con exposición a polvos humos. Número 5, cribado del estado de salud como parte de una evaluación clínica regular o a petición de terceros, por ejemplo, compañías de seguros, empresas, una serie de situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en eso estamos. Las pruebas de evaluación de la función pulmonar deben de considerarse en de la siguiente manera. La medición de la capacidad vital forzada y de la velocidad del flujo respiratorio máximo mediante espirometría, y la evaluación de la capacidad de intercambio gaseoso mediante la medición de la saturación arterial de oxígeno por la oximetría de pulso. Ajá. En segundo nivel incluye la medición de las presiones parciales de gases de la sangre arterial, la evaluación de las subdivisiones del volumen pulmonar mediante pleximografía y la estimación de la capacidad de difusión pulmonar. Entonces, fíjate cómo van en orden de importancia y de y de y de relevancia creciente o de objetividad creciente. En este segundo nivel ya no es la oximetría de pulso y es la gasometría arterial, el estudio de gases, ¿no? Ya no es la espirometría simple, es la penetismografía. Y los estudios de estimación de la capacidad de difusión pulmonar, que nosotros empezamos a hacer estudios de difusión con monóxido de carbono y ahora ya se hacen con difusión de hidrógeno, ¿no? Entonces son muy importantes para estimar la capacidad de difusión que tiene una persona en determinado momento, y que le va a ayudar para determinar si puede o no continuar laborando, ¿no? Número 3, en este nivel se encuentran las pruebas más precisas y confiables para evaluar la mecánica pulmonar, el control respiratorio y las propiedades de la ventilación y la perfusión del pulmón, la reactividad bronquial y capacidad de ejercicio. Son importantes porque determinan de manera fiable cuál es la condición este, de función pulmonar de un individuo, y esto determina su capacidad de desempeñarse en actividades cotidianas y laborales o no. ¿De acuerdo? Aunque la prueba sea la más sofisticada, debe interpretarse y correlacionarse con los datos clínicos, radiográficos e histológicos. Es decir, el diagnóstico en las enfermedades respiratorias, doctores, doctoras, el diagnóstico en las enfermedades respiratorias no es por un solo elemento. Si alguien se imagina que un solo elemento lleva el diagnóstico se equivoca, se equivoca. El diagnóstico en las enfermedades pulmonares es una correlación importante entre datos clínicos, radiográficos e histológicos, y además funcionales, ¿no? Funcionales. Entonces es muy importante que tú hagas todo, que tomes en cuenta esos elementos que te acabo de proporcionar de diagnóstico para las enfermedades broncopulmonares, y que no olvides que esto es esencial en las enfermedades del aparato respiratorio. ¿Ah? Entonces, la espirometría, la interpretación de los resultados se basa en el grado de desviación de los valores normales o predichos. Estos valores se calculan a partir de ecuaciones de regresión que tienen en consideración atributos que se sabe contribuyen a la variación de la función pulmonar. Es decir,
¿Qué elementos contribuyen a que varíe la función del pulmón? La edad, el peso, la talla, el sexo y la raza de una persona. Factores genéticos y ambientales. Todo esto se considera para establecer los valores normales en una espirometría y son los que te llevan a establecer anormalidad o normalidad de la función pulmonar de un individuo en determinadas circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces son responsables de buena parte de la variabilidad de datos en los sujetos sanos y en enfermos, por supuesto, ¿no? No es ni específica ni sensible la espirometría. De manera ideal, el intervalo de normalidad de una prueba debe incluir el 95% de los valores de una población y, y para serte preciso, los valores normales a nivel mundial que se reiniciaron en 2019 no incluyeron a la población mexicana, ¿no? Entonces, la población mexicana no está incluida en los estudios para valoraciones normales de espirometría, entonces la espirometría pierde cierta relevancia para la población mexicana. Sin embargo, sigue siendo de utilidad. ¿Ah? Este, Cuando se interpreta como normal una prueba, hay que recordar que la variación en un individuo para una prueba puede variar entre 30 y 50%, y la variabilidad entre diferentes individuos puede llegar hasta 70%. Por eso es que es poco sensible y específica la espirometría, ¿no? Sin embargo, es uno de los elementos que más se utiliza, pero con desconocimiento de esto que te estoy comentando, ¿no? Las pruebas se deben interpretar con mucha precaución en pacientes demasiado jóvenes o demasiado ancianos, porque las ecuaciones de predicción son inexactas en los extremos de la vida. En individuos demasiado jóvenes y niños, las ecuaciones de predicción son completamente inexactas. En individuos demasiado ancianos, las ecuaciones de predicción son poco fiables, ¿de acuerdo? Entonces, la espirometría debe de valorarse siempre con mucho cuidado. La segunda reunión de expertos en fisiología respiratoria, ya te decía, esto fue ya por inicios del 2019, hace 2 años. La variabilidad de los datos de la espirometría es mayor de lo que se consideraba. Se inició la elaboración de nuevas evaluaciones para evaluación de los datos de la espirometría y la población mexicana no está incluida para la elaboración de las nuevas ecuaciones. Entonces la espirometría empieza a salir de los elementos diagnósticos de relevancia de la función pulmonar para la población mexicana, no así la pletismografía o algunos otros estudios. Pero ojo, que tener mucho cuidado con las interpretaciones espirométricas. Dentro de la parte relevante del año pasado para la fecha, se dejó de hacer espirometrías. Son expiraciones forzadas, meten al técnico y al paciente en riesgo de contagio de coronavirus. Bueno, la espirometría dejó de ser útil del año pasado para acá, y no sé si vaya a volver a ser útil, yo creo que sí, en cuanto a esta situación del condenado coronavirus se controle, ¿no? Pero falta un tramo todavía algo importante, ¿no? Las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar son muy importantes, las indicaciones. Perdón, hasta aquí estamos bien, ¿no tienen alguna duda? No, doctor. No, doctor. Correcto, entonces, bueno, las pruebas de esfuerzo cardiovascular son muy importantes, pero las pruebas de esfuerzo cardiovascular, este, son pruebas que tienen indicación básicamente por cardiología. Nosotros las indicamos para situaciones especiales, pero es el cardiólogo el obligado a interpretar las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, ¿de acuerdo? Cardiopulmonar, que implican alteraciones cardiovasculares de la circulación sistémica, de la circulación pulmonar, ¿eh? Aquí no, en estas pruebas no es implicado propiamente el pulmón como estructura, sino más bien la vasculatura pulmonar y la vasculatura sistémica, ¿no? Las indicaciones son intolerancia o disnea al ejercicio no explicada, valoración preparatoria de cirugía cardíaco-pulmonar, prescripción de ejercicio en pacientes con enfermedad pulmonar o cardiovascular crónica, cuantificación del grado de incapacidad, especialmente en los casos en los que la exposición ocupacional podría justificar alguna compensación. ¿De acuerdo? Muy importante la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Número 5, evaluación inicial y seguimiento de pacientes con hipertensión arterial pulmonar, insuficiencia cardíaca, fibrosis pulmonar, fibrosis quística y EPOC. Número 6, evaluación de la presencia y gravedad de la broncoconstricción inducida por el ejercicio. Entonces son muy importantes estas pruebas porque determinan cuál es la capacidad de un individuo para desempeñarse en su vida cotidiana y en su vida laboral. Y actualmente tenemos un problema bastante grave.
resulta que, resulta que la neumonía grave la neumonía por coronavirus en los meses recientes ha estado pasando a ser de mortal a crónica, y el paciente tiene síntomas persistentes y se imagina que ya quedó discapacitado para el resto de su vida, ¿no? Y llegan con su tanquecito de oxígeno a la consulta y piensan que les va a decir que se va a quedar el resto de su vida. Si el paciente, no, no. La neumonía aguda grave por coronavirus no deja secuelas permanentes en la persona. ¿No? No deja secuelas permanentes en la persona. Solo tiene dos vertientes la neumonía aguda grave por COVID-19. Una, o mata a la persona o la persona se recupera completamente. Pero esto lo ignora la persona y juran y lloran y te dicen que ya quedaron mal y que no pueden laborar, ¿de acuerdo? Y que necesitan un dictamen para que los incapaciten y se vayan a su casa a descansar con su sueldo íntegro. No, no. Tú tienes que ser capaz de demostrar con pruebas que el paciente tiene la capacidad de seguirse desempeñando en su vida cotidiana y laboral, pero tú tienes que demostrarlo, ¿no? No es una precisión personal tuya, no es que el médico me dijo, no. Las pruebas deben determinar que el paciente se ha recuperado y tú debes de saber indicar estas pruebas, ¿de acuerdo? Vas a encontrar familiares que se acerquen a ti, que tuvieron neumonía por coronavirus oye, es que me sigo sintiendo mal. Si tú aplica las pruebas, determina cómo está y determina si es sintomatología persistente con funcionalidad adecuada para que trates sintomatología, ¿de acuerdo? Entonces es importante, es esto, todo lo que te estoy hablando es importante porque es más cercano de lo que te puedes imaginar, ¿no? Sobre todo porque todos hemos tenido algún familiar o conocido con esta neumonía tan cabrona que es por este coronavirus SARS-CoV-2, ¿no? Diagnóstico diferencial de la causa cardíaco-pulmonar de la disnea es muy importante por esto que te decía, pero además acuérdate que coronavirus tiene una afectación cardiovascular importante, ¿no? Valoración de la condición física del individuo sano. El individuo no sano también puede querer saber cuál es su condición física para desempeñarse en ejercicios de alta intensidad o ejercicios que particularmente le requieran un sobreesfuerzo. Tú tienes que decirle cuál es su condición para atreverse a esas pruebas, ¿no? Esas pruebas. Personas que van a inscribirse en un ultramaratón de 100 kilómetros, ¿no? Para que no caigan al kilómetro 45 muertos por un infarto, pues tienes que medir su condición física y decirle si está en condiciones de meterse una prueba de esas, ¿no? Inclusive a veces hasta una prueba como una carrera de 10 kilómetros, ¿no? No hay quien soporte el segundo o el tercero, entonces no es tan sencillo. Tú tienes que demostrar por este tipo de pruebas que el paciente está en condiciones y a veces te lo solicitan, o a veces tú tienes que solicitarlo para indicarle al paciente si está en condiciones de ciertos esfuerzos, ¿no? Vean qué hermosura de bebé, pero ya creció y ahora ya tiene 4 años, pero bueno, está acá con nosotros en la presentación, ¿de acuerdo? Este, finalmente con esto terminamos. Con esto terminamos, les voy a pasar el artículo ahorita, el que van a traducir. Este, hemos quedado claros que las personas que les tocó en suerte trabajar este material, van a exentar, porque ya di mi palabra, ¿no? Pero resulta que la calificación con la que van a exentar depende de la calidad de la presentación que hagan del tema, ¿de acuerdo? Me van a enviar la traducción porque la voy a evaluar, me van a enviar la presentación porque la voy a evaluar y luego van a hacer la presentación para con los demás, para que para que los demás evalúen la presentación, ¿de acuerdo? Y evalúen la utilidad de lo manejado ahí, ¿no? Entonces, eso que ah, se va a compartir en el chat del artículo, es el artículo que van a tener ahí en el chat, y ese es el que van a trabajar en traducción, en presentación, y que me van a enviar la traducción, me van a enviar la presentación, la vamos a evaluar y luego la vamos a escuchar acá, ¿de acuerdo?
acuerdo? Lo vamos para que, para que todo el grupo evalúe el trabajo que van a realizar. ¿Ya quedó? Entonces, ese es el artículo. ¿Ya lo tienen a vista? Sí, doctor, ya se puede descargar. Ese es el artículo que van a trabajar dos personas de ustedes. Por cierto, ¿quién va a trabajar ese artículo? Mi compañera Valeria Rojo y yo, Brandon Ryan. Ah, perfecto, ¿no? Les toca en suerte, trabajar un material muy importante, porque posterior a la epidemia de influenza se nos ocurrió evaluar la duración de los anticuerpos que se generaron en esa epidemia, las características cuantitativas y cualitativas de esos anticuerpos, para saber la posibilidad de establecer una vacuna, y la vacuna con influencias de las más efectivas que tenemos, ¿no? De las más efectivas que tenemos. Entonces, estas características son muy importantes y ustedes van a poder explicarnos qué características son, y además nosotros vamos a tener una idea de qué están haciendo ahorita los expertos para que las vacunas anticoronavirus sean más efectivas todavía, ¿no? Entonces es muy importante. También van a tener ustedes una perspectiva de por qué algunas personas responden bien a la vacuna, generan buena calidad de anticuerpos con la vacuna, y otros no. Es decir, porque hay personas que están teniendo neumonía por coronavirus aún vacunados, ¿no? Entonces, ese es un buen acercamiento para entender inmunidad humoral. Es complicado, pero va a ser importante que escuchemos lo que van a presentarnos, ¿de acuerdo? Entonces, si no tuvieran algo más, ¿tienen alguna duda? ¿Están de acuerdo entonces que sean 2 semanas para la presentación? ¿O 3 semanas? Pueden ser 3, por De favor. acuerdo. ¿Estamos de acuerdo todos que van a ser las 3 semanas? Lo van a presentar. Y bueno, pues entonces estamos nosotros vamos a estar en espera, porque el material es muy interesante, mucho, muy interesante, porque nos pone en perspectiva de lo que hay que hacer para evaluar la respuesta a la vacuna por coronavirus en la población nuestra, bueno, en la población mundial y en la nuestra, en estas situaciones que tenemos, ¿no? Entonces, si no hay nada más por el momento, nos vemos el lunes, ¿no? El lunes, ¿sí? Cierto. Ok. El- la clase de hoy quedó clara, ¿sí? ¿Quedó claro todo lo que pusimos? Obviamente, Cierto. lo tienen guardado, lo van a volver a revisar, ¿no? Bueno, por ahí nos estamos viendo el lunes entonces. Que les vaya bien. Gracias. Sí, doctor, hasta luego. Hasta luego.